la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ¿por qué la iglesia es el pueblo de Dios? Entonces, Él no quiso santificar o salvar a los hombres de manera solitaria o de manera como individual o aislados. Él quiso fue hacer un pueblo que lo conociera y le sirviera en su vida. Él fue el que nos eligió. Y al elegirnos, Él nos lo fue educando, lo fue educando, le fue revelando cómo hacerlo, hizo la alianza y de esa manera es lo que nosotros somos, el pueblo de Dios. Hay unas características de ese pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios tiene unas características que lo distinguen. El pueblo de Dios, o sea, Dios no pertenece a ninguna, digamos, a ninguna propiedad, a ningún pueblo. Él, como les decía, Él fue el que nos eligió. Entonces Él adquirió, Él tiene una raza elegida a la que les dio sacerdocio real y una nación santa. ¿Me pueden por favor ayudar con unas citas bíblicas? Ahí habla, ahí en la Biblia nos va a decir en qué partes se rectifica lo que dice que somos el pueblo elegido. En la primera de Pedro 2:9. Pues no sé, casualmente tenía la Biblia abierta en ese. Primera Pedro. Es que ya te había pasado la cita. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Entonces, Él es el que nos ha elegido a nosotros. La otra característica es que se es miembro no por el nacimiento físico, sino es por el agua y el espíritu, por la fe en Cristo y por el bautizo. A través del bautizo nosotros somos miembros de esa iglesia. La tercera es la cabeza de la iglesia es Jesús. El Espíritu Santo fluye desde la cabeza hacia el cuerpo. Más adelante vamos a explicar por qué es cabeza y qué es el cuerpo. El otro es la identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Otra característica del pueblo de Dios es su ley. Es el mandamiento nuevo que Él nos da, es amarnos como Él nos amó. También en la Biblia ya aparece en Juan 13:34. Andrita, la Biblia más rápida ahí. No tenía. Juan, No, está primera de complicado. Juan. Ya le había soplado. Juan 13:34. ¿Juan qué? 13:34. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Y la característica también del pueblo es la misión que tenemos. Entonces es sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5, del 13 al 16. Mateo 5. Del 13 al Vosotros 16. sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima del monte. 13:15, ¿verdad? 13, 16. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Bueno, una pregunta, yo no entiendo la analogía que hacen con la sal de la tierra.
La sal en la antigüedad se utilizaba para preservar. Pero para contestar tu pregunta, yo también tengo una duda, y eso sí les pregunto aquí al auditorio presente. ¿Alguna vez han visto que la sal pierda sabor? No, señor. ¿Alguna vez han visto que la luz deje de iluminar? No. Así es el llamado de Dios. Para Una eso debe ser. misión. Que Esa es seamos nuestra como... Exactamente. Esa es la Sal de misión. la tierra. Entonces, si la función de la sal en el antiguo, antes no existían las neveras Philips, también lo sé con Mave, Con la sal era que se con preservaba aceite. la carne. Apoyemos la La industria nacional. Challenger. Entonces, ¿cómo se preservaban los alimentos? Con sal. Con Sí. sal. Entonces, ¿qué hacía la sal? Conservar para no podrir. Si alguno alguna vez en una Semana Santa ha comido pescado salado, Pescado sabe de qué está salado, hablando. ¿no? Sí. Sí, sí. Que hay que meterlo como Ligeramente, sí, 100 veces ligeramente. en agua para sacar Pero el sabor es después de las 16 lavadas que hay que hacer para quitarle la sal, que la conservó, pues el sabor es espectacular. El olor no se lo recomiendo a nadie, pero el sabor. horrible. O sea, después de comerse un pescado salado, pues un besito no es nada agradable. Pero que sabe rico el pescado, sabe rico el pescado. Entonces, la sal es para preservar. La misión de la iglesia es que evitar que se corrompa. ¿Listo? La misión de la iglesia como luz, ¿qué es? Impedir que la oscuridad se propague. Impedir que la oscuridad domine. Entonces, si tú eres iglesia y yo soy iglesia y somos la iglesia del Señor, pues hermano, ven ayúdame. Hermano, ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Y eso me sonó como a canción. Pero es eso. ¿A qué? Nos reunimos a qué? A aprender a hacer cada vez más sal para conservar, evitar la putrefacción. Y nos reunimos para aprender a hacer cada vez más luz, que la tiniebla no domine, no reine. ¿Listo? Y la característica también de esta iglesia es su destino. El destino es el reino de Dios. Esas son las características del pueblo de Dios. Pero lo más bonito es eso, es que uno dice, Él fue el que nos eligió. O sea, uno dice, ¿Cómo así? o sea, lo más bonito es Él que no fue el que nos Él eligió. fue. Ah, y Que él fue el que nos eligió. O sea, nosotros... Responder. Bueno, Atendemos nuestra ese misión es llamado. responder. Exactamente. Lo único que tenemos que No estamos aquí por casualidad. Él Sino nos porque eligió, sí. Él eligió a su pueblo, Él lo educa, Él lo va moldeando, Él le va dando todas las herramientas. Solo falta voluntad. Como dice la canción, sin fuerza, sin voluntad. Ya se puso salsera. Es que mañana hay concierto del hombre acá. ¿Sí? Creo que sí, hay No como sabía. 10 de salsa mañana, hay un No concierto. sabía, pero bueno, nos dejó sin No, fuerza, sin voluntad. Centro de eventos por la autopista norte, ¿no? Aquí también hay apuntes, dijo alguien por aquí. Bueno, pueblo sacerdotal, profético y real. ¿Qué se dice que es así? Jesucristo es el ungido por el Espíritu Santo, es sacerdote, profeta y rey. Y todo el pueblo que Él eligió participa de esas tres, o sea, Él como que nos hereda eso, o sea, tenemos pertenencia a esos tres. Antes de Jesús había sacerdotes, profetas y reyes, pero todos por separado. No había alguno que tuviera las tres características, ¿verdad? Es verdad. Es verdad. Eso solamente ocurre con el bautismo, ¿no? Sacerdote, profeta y rey. Y el primero Sí. en bautizarse fue Jesús. Bueno, la razón en el fondo fue lo que dijo Asmonizar de Claudio. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo se posaba en tres personas. O en un sacerdote, la tribu de Leví, o en un profeta, que él levantaba donde él quisiera, o en un rey, que él elegía. ¿Listo? El Señor Jesucristo le dio la gana de aumentarnos el combo y darnos los tres en uno. Para todos. A todos. Para el pueblo de Dios. O sea, que cuando entramos al pueblo de Dios por la fe y el bautismo, participamos de la única vocación de este pueblo, que es una vocación sacerdotal. Esa parte no... Sí, nos llama a servir en el amor. Oh.
Entonces, ¿qué es la vocación sacerdotal? Tú y yo tenemos por el bautismo el sacerdocio común de todos los bautizados. ¿Y qué es sacerdote? Es aquel que ofrece sacrificios por otro. Y el mayor sacrificio que hacemos es servir por amor. Interceder es un sacrificio por amor. Y a veces se hace sin sacrificio. El pueblo de Dios participa también del carácter profético de Cristo, pero es que ahí esa parte no la entendí. ¿De qué forma nosotros, el pueblo de Dios, participa de esa...? El profeta es aquel que habla de parte de Dios. Jesús, ¿qué vino a hacer? Hablar del reino de Dios, hablar de su papá. ¿Y nosotros de qué hablamos? Del reino. Pero no necesariamente es como hacer profecía. Es que una cosa es ser profeta y otra cosa es ejercer el carisma de la profecía. Entonces, el profeta viene del latín profetus, que significa el que habla en favor de otro o de parte de otro. Un abogado, cuando yo le tengo un poder, ese es un profeta, está hablando en mi nombre, me representa. Eso es un profeta. ¿Listo? Cristo Rey, Señor del universo, Él se hizo servidor de todos los hombres. Entonces eso lo podemos ver en Mateo 20, 28. ¿De qué? Mateo 20, 28. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. No. ¿Quién? ¿No? No. 20:28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Hay que quemar esa versión, no sé. Echemos la culpa a la versión. 20, 28. ¿Mateo? Sí, Mateo 20, 28. sí, sí, porque yo lo busqué. Sí, esa es. Entonces, para el cristiano, servir a Cristo El reino. es reinar. O sea, pues, para no. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. O sea, lo que decía Néstor, estamos llamados a servir y ahí es donde nosotros reinamos. ¿Servir a Cristo es reinar? Servir a Cristo es reinar. No, servir a los hermanos es reinar. O sea, lo que estás haciendo ahorita, tú estás reinando. No, la reina. Sí, diría el gran Tú eres Dios. la reina. Tú eres la reina. Sí. Bueno, ahora dice, la iglesia, cuerpo de Cristo. La iglesia es comunión con Jesús. Desde el comienzo, Jesús les reveló a sus discípulos su misterio. Ahí podemos ver en Mateo 13, 10, 17. 3:17. 13, 10, 17. 13. Es la parábola de ayer. Mateo 3. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿10 qué? 17. 17. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ello se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sané. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Palabra de Dios. Entonces Él nos revela, les revela a sus discípulos su misterio, les dio parte en su misión y en su alegría. Eso lo podemos ver en Lucas 10, 17 al 20. Lucas 10, 17.
Queremos Los saber si también la versión de 72 Lucas está bien. volvieron. Error del No, usuario. esa está bien, dale. Error del usuario. Los 17 al qué? 20. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les ha dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Y en sus sufrimientos, Lucas 22, del 28 al 30. Ahí apareció la letra chiquita del contrato. ¿Ves? ¿Lucas qué? 22, del 28 al 30. La parte redentora. Esa física. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí en esas tres, lo que leímos se encuentra es todo lo que él, o sea, está sustentado en la Biblia. Eso me pareció bonito porque uno dice, bueno, la iglesia, pero me gusta porque ahí está todo escrito, o sea, todo lo que dice acá está sustentado. Entonces, lo que pasa es que, digamos, para mí que estoy en el proceso, entonces... ¿Quién aquí no está en el proceso? No, bueno, sí, todos estamos en el proceso, pero digamos uno que a veces, sí, como cuando dice, bueno, la iglesia de Cristo, cómo funciona, cómo vamos participando en cada uno del proceso. Cuando empiezas a leer y vas a la Biblia y lees cada cosa, dices, te rectificas, estoy en el camino que estoy en el pueblo, soy el Usted no pueblo está en el elegido. lugar equivocado. No lo está viviendo. Que a veces uno no es consciente. A veces no, muchas veces. No, y lo que pasa es que a uno le surgen muchas dudas, muchas preguntas, pero ¿por qué así? ¿Pero eso por qué ya? Entonces él va dando respuestas. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre él y los que lo sigan. Bueno, ahí está en Juan 3. 15, del 4 al 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. 3. ¿Qué? 15. 15, Del 4 al 5. ¿A 5? Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se anuncia una misteriosa comunión real entre el propio cuerpo y el nuestro. Cuando se fue Jesús, Él no nos dejó solos, Él no los dejó solos a los discípulos, sino les prometió quedarse hasta el fin de los tiempos y nos envió el Espíritu Santo. Por eso la comunión con Jesús se hizo más intensa. La comparación de la iglesia con el cuerpo de Cristo y cabeza del cuerpo la iglesia y la esposa de Cristo. Efesios. No lo copia acá. Ahí sí decía, sí, porque yo Efesios también 5. decía, pero ¿dónde decía eso? Que la iglesia es, pero no lo copié acá. Efesios 5. 5, 21 te voy a decir. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Sí. ¿Sí? Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. ¿Más? Ahí ¿Sí era esa? sí, es la como un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Los creyentes. Romanos 12. Un solo cuerpo. Los creyentes que responden a la palabra de Dios se hacen miembros del cuerpo de Cristo y quedan estrechamente unidos a Cristo. Es en el bautismo donde nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo.
y en la Eucaristía, por la cual nos comprometemos realmente en el cuerpo del Señor. De esa manera son, digamos, que las más notorias en las que tenemos esa unión con Jesús, en la que somos el cuerpo y el cuerpo de Cristo. Mira esta frase que el Espíritu Santo me regaló una vez pensando en eso. Cristo, la cabeza, alimenta su iglesia cuerpo místico con su cuerpo eucarístico. Cristo la cabeza. El cuerpo místico de Cristo se sostiene por el cuerpo eucarístico de Cristo. Entonces a uno ahí ya le cambia la visión de ir a misa. No, voy a la Eucaristía a alimentarme porque soy cuerpo. Alimentarme. Sí. Y todo cuerpo necesita un alimento. A ver qué se pusieron las células todos porque es lo mismo. A ver, estamos en sintonía. Hello. Es el Espíritu Santo quien, según las necesidades y su riqueza, distribuye sus dones para el bien de la iglesia. El Espíritu Santo es el que a todos los miembros les da dones y cada uno ayuda a construir y a que crezca esa iglesia. Lo que tú decías, a todos nos dan unos dones y cada uno participa de alguna forma para que se vaya edificando. Y si un miembro sufre, todos sufren. Si un miembro está alegre, todos están alegres. Todos somos iguales, somos uno en Cristo Jesús. Ahora, Eso solo es posible si existe sistema nervioso central espiritual y periférico. Espiritual. Claro, a ver, la única parte del cuerpo que se puede enfermar sin que usted lo sienta son los pulmones. ¿Sabía eso? Porque los pulmones no tienen terminales nerviosas. Entonces el dolor es permitido en el cuerpo, por Dios, en tu cuerpo y en el mío, para saber que algo está mal. ¿Y cómo lo sabes? Porque el sistema nervioso periférico comunica al sistema nervioso central. La comunidad, la iglesia, como cuerpo místico de Cristo, si tiene ese sistema nervioso central y periférico espiritual, si uno sufre, todos sufren. Y si uno está alegre, todos están alegres. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Sin misericordia usted no siente el dolor del otro. La compasión es padecer con el otro. Muy cierto. Cristo, cabeza de este cuerpo, Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Es el principio de la creación. Él nos une a su Pascua y todos sus miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. O sea, todos debemos esforzarnos para asemejarnos a ellos, hasta que nosotros actuemos como Él. Pero Él nos va a ayudar, pero Él necesita que nosotros también nos esforcemos. ¿Cómo? Ayúdate que yo te ayudaré, dice Dianita. Como dice la Biblia de Iván Mejía, ayúdate que yo te ayudaré. Primera de Iván 1:1. Él provee a nuestro crecimiento y Cristo distribuye en su cuerpo, o sea, a la iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos en el camino de la salvación. Entre todos nos ayudamos a la salvación, porque el Señor a cada uno como nos da dones, entonces entre comunidad nos ayudamos no es uno solo el que yo me salvo solo siendo eso, no es en comunidad. ¿La qué? No entendí la frase. Como preguntaba Ricky hace 15 días, ¿se podía salvar uno solo? Ah, ¿Puedes salvar uno solo con qué? cuidando vacas. ¿Pregunté eso? Sí. Rich, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo. Sí, tú dijiste. Hay veces que él llega sobrio. Hay veces que llega cansado. No, mentira. Cuidando unas vacas. No, sí. porque tú decías. Porque uno venía a amar y. No, porque tal, tú decías que desde que tú fueras bueno, pero estuvieras por allá en Por la allá, montaña en la y te montaña, dedicabas cuidando a vacas. cuidar vacas, entonces ya por Yo eso le te daba ibas a amor a las salvar. vacas. Sí, entonces tú le dabas amor a las vacas, exacto. Eso.
Entonces, las Que no me vacas acuerdo que si ayudaban sí a se salvar. podía, fin o no. No, Ah, no, ok. Sí, No es la forma, sí se estamos podía. hechos para salvarnos en comunidad. en comunidad, no solos. Sí, no Porque solos. si no, entonces al Espíritu Oye, Santo ahorita le les repartía digo los una dones cosa, una todos por vaina igual. brava que está sucediendo. Yo en una después parte de del tu pregunta me quedé pensando y decía, pues cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que esté solo. Y Bueno, le- y acá, Por eso creó. y acá lo confirma. No, pero lo de una vez porque si no después se nos olvida. No, no se nos olvida, no se nos olvida. Bueno, aquí hablaba otra vez de la iglesia, que la iglesia es la esposa de Cristo, y ante ese aspecto fue expresado por Juan Bautista en Juan 3:29, ahí es donde nos habla. Juan 3:29. Juan Bautista dijo que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Pues miremos Juan 3:29. ¿Qué pase, Juan? En las bodas, 3:29. No, sí me abre. en el que se El casa que es tiene el novia esposo, es el novio. pero el El amigo que tiene del a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría que ha alcanzado su plenitud. Tienes Espere una que no la versión entendí. diferente. La tuya debe ser la de Dios Es que habla en hoy. esta todavía no se han casado. La tuya ya se El que casó. tiene la novia es el novio, pero el amigo del Yo novio, tengo la misma de- el que Yo tengo la asiste y le misma ya de- están oye, casados. se alegra mucho Tengo con la voz entendido que del está en la novio. Biblia Esta y es, sale. pues, mi alegría Esta que ha versión. alcanzado su plenitud. ¿Sí? No lo entendí. O sea, ¿qué quisiste decir? Estaba mal. Que el novio Que la se va a novia- casar- el amigo se va a casar con la novia. Que el amigo se va a casar. En serio, lo que realmente refleja este texto es que la alegría de Cristo es ver a su iglesia feliz. Ujú. O sea que en ese momento la Pues es Cristo que está casi- sufriendo. El que siempre se refería a la... Por eso el último tema antes del retiro son los rostros sufrientes de Cristo. Si Cristo está alegre, ¿y dónde está Cristo? Él dijo mío. ¿En dónde está Cristo? En Cada cada uno uno de de Cada uno de nosotros. nosotros. Pero Jesús, ¿dónde está? En el corazón. En la cruz. No, Sí. No, en el cielo. En el cielo. En el cielo. ¿Y en el cielo hay dolor? No, Entonces, ¿por qué sufre? debe Por su sufrir a misericordia. los... No, porque la iglesia tiene de 3 dimensiones, y una dimensión es la iglesia peregrina, la militante, tú y yo. Ajá. Y esa está susceptible de dolor, todavía tiene el sistema nervioso central y periférico conectado. ¿Ustedes creen que en el cielo hay compasión? No, porque pues... No es necesario. si Porque está en no el es cielo, necesaria, sí. pero aquí sí, Sí, claro. Sí, pero aquí sí. Por eso hay y rostros allá ya sufrientes están de los Cristo. santos. Dice, Cristo y la iglesia son el Ya nadie Cristo sufre. total. La iglesia es una con Cristo, o sea, somos uno solo. La iglesia es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado a la que Cristo amó y por quien se entregó. Ese símil de esponsal, ¿no? De matrimonio. Sí. O sea, nosotros somos la infiel. Como que imaginaba. Pero él se asoció mediante una alianza eterna, o sea, con la iglesia, y él no cesa de cuidar con su propio cuerpo. O sea, él igual nos sostiene, nos mantiene. No estamos solos, somos uno, pero él no cesa de cuidarnos, él siempre está pendiente, siempre cuida su cuerpo. La cabeza cuida, o sea, pues sí, es un símil, pero siempre está pendiente que todo funcione, que todo esté. Él es el que nos sostiene. La iglesia es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace de la iglesia el templo de Dios vivo. El Espíritu Santo es el que hace que la iglesia se mantenga viva, el que nos da los carismas y los dones a cada uno de los miembros y hace que cada uno aporte para De que fruto. la iglesia. Y ahí está el Espíritu. Por eso se dice que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Es el que lo hace vivo, no lo hace, hace que se mueva. ¿Qué más dice? Los sacramentos, o sea, es que pero es que este sí estaba como, bueno,
Dice, el Espíritu Santo es el principio de toda ocasión vital y verdaderamente saludable en todas partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo. Por el bautismo se forma el cuerpo de Cristo, los sacramentos se hacen crecer y curan a los miembros. A través de los sacramentos se curan, o sea, nos curamos nosotros. Y por la gracia concedida a los apóstoles y por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales mediante los cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir las tareas o ministerios que ayuden a construir la iglesia. Son como varias cosas. O sea, incluyen los ministerios, los sacramentos, la gracia y los... Ricardo, ¿tú te acuerdas del concepto de sinapsis? ¿O algunos de ustedes se acuerdan del concepto de sinapsis? Sinapsis. Lo he escuchado, pero no. La hipnosis. La sinapsis es la forma en que se explica cómo funciona el sistema nervioso central, cómo funciona el cerebro. Lo que acaba de decir Claudita es una sinapsis, o sea, cómo el cuerpo se cura. Dios da la gracia y pone al mismo pueblo a administrar esa gracia de acuerdo a la necesidad. Entonces, si existe enfermedad en ese cuerpo, no es porque falte gracia, sino porque no se ha administrado la gracia correctamente. Un estudio, utilicemos un ejemplo macro, un estudio de Naciones Unidas, la FAO, ¿ustedes saben qué es la FAO? La FAO es la Corporación de Naciones Unidas para el Alimento. Ha demostrado que hay comida para todo el mundo. El mundo produce comida para todo el mundo. Si el mundo produce, el planeta produce comida para todos los habitantes, ¿por qué hay gente que se muere de hambre? Porque administramos mal, porque somos egoístas. ¿Y por qué escogemos? ¿Ven? Entonces no es un problema de Dios, ya Dios dio la gracia, ahí está el alimento, pero distribúyanlo de acuerdo a la necesidad. Si no se distribuye de acuerdo a la necesidad, hay una mala administración, luego hay un pecado de omisión, y por eso es que la iglesia está enferma. Con ese solo ejemplito vamos entendiendo por qué somos templo y por qué si el Espíritu Santo nos asiste todavía estamos enfermos. Una gracia que debería tener todo cristiano por naturaleza, y hay gente que no es cristiana y la tiene por naturaleza, se llama la solidaridad. Hay gente muy solidaria y que no es cristiana, y muy solidaria. Bueno, eso debería ser innato en nosotros. Pero no todos los que decimos ser cristianos necesariamente somos solidarios. Entonces ahí uno ya comienza a explicar, o sea, con eso que acabas de darnos, ya uno le da para extenderse y decir, ya sé por qué el mal está en el mundo. Y no es culpa de Dios. Y cuando la gente no entiende esto que tú acabas de explicarnos, termina diciendo, la culpa es de Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿No han escuchado alguna vez? Sí. Esa es la típica. No, sí. Si pasa algo terrible, dicen, Porque pero ¿por permite. qué existe? Pero Porque ¿por qué Dios Dios lo permitió. permite que pase todo eso y muera toda esa gente? Si Dios existiera, ¿por qué pasan tantas desgracias? Sí. Dicen algunos, ¿no? No, los niños cuestionan mucho eso, están creciendo, preguntan mucho eso. Sí. Entonces la pregunta del millón ¿Por es, qué tal? entonces uno sale de lo macro y se va a lo micro. ¿Tú te equivocas? Sí. Si Dios no te diera la libertad, tú no te equivocarías. Y ahora multiplica eso por 7.000 millones de personas en el planeta. Entonces uno ya comienza a entender que como que los errores traen algunas consecuencias y alcanzan a ser algunas, en no pocas veces, notorias. Y ya con eso, dése cuenta que la reflexión es esa. Pero es que porque Dios permite ese mal, Dios permite también que te equivocas, que tú que te equivoques, ¿sí o no? Así, bueno. Nacimos con libre albedrío. Porque el amor solo se da en ambientes de libertad. Si Él me ama, una muestra de su amor es que yo soy libre. Totalmente. Si amas algo, déjalo libre. Si regresa a ti. Primera de Patricia Terán. Eso no es de Salvador Gaviota. Patricia Si tú Terán. quieres algo, dale libertad.
Si vuélvete es tuyo, si no nunca. Así, porque eso que tú dijiste de la libertad es una de las características del pueblo de Dios, Que sea libre. que es Que sea dignidad y la Eso libertad ya de lo los han hijos dicho de en la Dios. comunidad, ¿cierto? ¿Alguna vez se dijo eso? No, es que eso es que se escucha. Creo que alguna vez, no pecamos por omisión, sí, alguna vez lo dije. Se escucha esa parte. O sea, el resumen aquí dice, hay unos como tipsitos ahí, dice, Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo. Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido. Se entra en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, a fin de que Cristo, los hombres constituyan una sola familia y un único pueblo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo suyo. En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Todos los miembros están unidos unos a otros, particularmente a los que sufren, a los pobres y perseguidos. La iglesia de este cuerpo del que Cristo es la cabeza vive de Él, en Él y por Él. Sí, Él vive viven con de- ella y en ella. Entonces ahí van a entender por qué en la Eucaristía el sacerdote antes de dar Con la él, comunión por él, dice, con con él, Cristo, con con él él y en él. porque vive de él, él nos alimenta. Bien, ahora sí que el punto que les quería decir. Hace 15 días Ricardo planteaba una pregunta que pienso que casualmente, pues digo casualmente, pues ustedes saben que coincidencias no existen. Dios y Dios. Lo que nos mantiene nosotros unidos como iglesia es la unidad de la fe. ¿Se acuerdan que decíamos eso? La unidad de la fe. Bueno, cuando no hay unidad de la fe, cada uno comienza a hacer su propia doctrina. Cogen la Biblia y comienzan a aplicar una doctrina particular. Hoy hay dos grandes herejías en el mundo no católico, pero que dicen ser creyentes. Esto es para que te la aprendas para toda la vida. Pero comienzo con una pregunta. ¿Una vez salvo, siempre salvo? Yo creo que no. No, una vez que. Pero si está, Una vez salvo. si está escrito, Una vez salvo. pero eso es algo que justamente los cristianos hermanos separados consideran que una vez salvo, siempre salvo y nosotros no. Pues resulta que No. como no se ponen de acuerdo en la unidad de la Pero doctrina, sí. como no hay unidad en la doctrina, en la fe, en redes sociales a nivel mundial y en todos los idiomas, desde el mes de mayo hasta hoy, me he encontrado con N.000 blogs con argumentos bíblicos en pro y N.000 blogs con argumentos bíblicos en contra. Una vez salvo, siempre salvo. Mira que tú hablaste aquí que lo que nos hace iglesia es la fe y el bautismo. Sin el bautismo no somos iglesia. No, eso Como es ellos no sagrado. reconocen la necesidad del bautismo, sino no solo reconocen una oración de fe para ser iglesia y para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces la pregunta del millón es, ¿una vez salvo, siempre salvo? Pensemos No. a nivel superficial y después ustedes hacen su reflexión en lo profundo, porque quiero hacerlo corto hoy. A nivel superficial, pues si una vez salvo, siempre salvo, ¿qué importa cuánto peque? Claro, No. porque ya estoy ¿Estamos de salvo. acuerdo? Sí. Si una vez salvo, siempre Siempre salvo, Pues, pues ¿qué importa Ya cuánto después de que estoy salvo, ya que Ya ya me relajado. salvé. ¿Se Ya acuerdan me que puedo yo les decía, perder. yo les decía que un pastor me salió con el cuento? Sí, Dijo, pues es que sí. Ya Cristo pagó por todos mis pecados en la cruz. Los que hice, los que estoy haciendo y los que voy a hacer. ¿Ya pagó? No, ¿qué tal? Qué Entonces, conchudo, dense o sea, cuenta, que cuando uno pequeños no tiene esa aparte. unidad en la doctrina, comienza a creer que una vez salvo, siempre salvo. No. Y entonces, hace más o menos unos 20 años, comenzaron algunos teólogos protestantes a cuestionarse si realmente sí o si realmente no, y comenzaron a escudriñar las escrituras y encontraron en la carta a los romanos, en la carta a los hebreos, en el Apocalipsis y en los evangelios primordialmente, argumentos que hacían que se cayera
Lo que- esa doctrina. Entonces decían esta. Mira. ¿Ustedes saben cuál es el pecado imperdonable? Blasfemia contra el Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y uno después de recibir a Cristo puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Claro. Sí. Luego se puede perder la salvación. Me gustó ese argumento, muy bueno. Porque la Biblia enseña que ese pecado es imperdonable. O sea, que tú puedes pecar en lo que se te dé la gana, pero si haces eso, todo lo que se te dé la gana, se te puede perdonar. Pero ese, No tiene perdón. y si no tiene perdón, pues no está salvo. No está salvo. Así es sencillo. Bien. Otra, la carta a los Hebreos en el capítulo 6, los primeros 4 versículos son claros. Dice, es imposible. Dice que es imposible. Y utiliza 4 descripciones de la iglesia que las que hoy nos habló Claudia. ¿Cómo se llama la niña? Sí, sí, me parece que sí. La que se paró. ¿Qué dice Hebreos 6 del 1 al 4? Hebreos 6. Del 1 al 4. A ver, más rápido, ¿no? Ay, no. No. Oigan, y se han armado unas peleas de blogs, llevándolas ahora a redes sociales, a YouTube y a Facebook, por ese temita. Como la estructura de la teología católica dice fe y bautismo, nosotros no entramos en el problema de la salvación. Para nosotros los sacramentos son medios de salvación dentro de la iglesia, y el que vive católicamente así, perseverando en el amor, se salva. Digo San Agustín, ¿qué dice? Hebreos Por 6. eso, Sí, dale. por eso, dejando a un lado la enseñanza elemental sobre Cristo, vayamos a lo más perfecto, sin volver otra vez sobre las verdades fundamentales, como el arrepentimiento por las obras que llevan a la muerte y la fe en Dios. La instrucción sobre los bautismos y la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto es lo que vamos a hacer, si Dios lo permite. Porque a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, a los que participaron del Espíritu Santo y saborearon la buena palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero, y a pesar de todo recayeron, es imposible renovarlos otra vez, elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la burla de todos. Oiga, escuchen eso, es imposible volverlos a llevar al arrepentimiento y a la conversión. Es imposible. No me había fijado, les soy honesto, en la profundidad de esos versículos. Pero la Biblia, que enseña varias veces que no hay nada imposible para Dios, explícitamente en esos versículos enseña que es imposible. Gustaron del Espíritu Santo, de los dones, de la gracia, de la participación, de los bienes venideros, pero pisotearon la sangre de Cristo. Eso no se sabe. O sea que sí se puede perder la salvación. Y si ustedes escuchan el pentecostalismo carismático protestante, les enseña que una vez salvo, siempre salvo, porque Jesús me dijo que me prometía la vida eterna, y si no me da la vida eterna, entonces no fue un regalo, entonces es una mentira, sería una falsa gracia, con ese argumento. Me llama la atención que esto comenzó a meterse tanto en la iglesia. Me gusta que se haya metido en el sentido de que los que preguntan una vez salvo, siempre salvo, son las personas que le están preguntando a Dios indirectamente, pues puedo seguir pecando y no hay problema, ¿cierto? Sí, como se complica. Como la salvación en el cristianismo católico no funciona así, porque la salvación en el cristianismo católico es, oye, te conviertes, llevas una vida nueva, una vida en la gracia, alimentado por los sacramentos, en el cuerpo místico de Cristo, por el don del Espíritu Santo. Entonces nosotros no entramos en esa idea. Pero miren lo peligroso que es leer la Biblia sin la iglesia. Y se están dando duro. Yo simplemente los invito, cierro con esto, a que hagan un ejercicio. Métanse en el YouTube, como por la red más fácil de consultar. La salvación se puede perder, y comiencen a ver videos de 3-4 minutos y se van a pegar con argumentos en pro y argumentos en contra. Qué tristeza cuando no hay unidad en la doctrina. Como dos gracias. Algunos pastores que están convencidos que sí se puede, que no se pierde la salvación, predican eso y el pueblo puede morir engañado. Y algunos que intentan iluminar, oye, se puede perder, los atacan.